Hola Jacqueline, esta es nuestra exposición de las iglesias de Popayán. Vamos a comenzar con la iglesia del Pueblito Patojo. Esta iglesia se construyó en el año 1950. Su fundador fue Sebastián de Belalcázar. Dentro de los materiales que se usaron para la construcción encontramos la piedra de cantera y las personas que fueron encargadas de la construcción fueron los obreros que participaron en una remodelación que hizo el alcalde de ese entonces que se llamó Luis Fernando Velasco. Seguimos con la iglesia ermita, con el año de construcción en 1617, su fundador Lorenzo de Mendoza. Los materiales fue construida de tapiales de tierra pisada y su construcción fue comisionada por las familias Valencia y Arroyo. La Catedral del Parque Caldas es una construcción de interés cultural donde en la primera fase de 1538 a 1540 su fundador Sebastián Belalcázar realizaron las primeras misas y se empezó la construcción de la catedral. En la segunda fase de 1594 a 1682 hubo una restauración debido a sismos que hubieron en la tercera fase, 1856 a 1906, se modificó debido a debilitaciones de la edificación debido también a sismos. Y en el terremoto de 1983 se reconstruyó la cúpula de la catedral ya que por el terremoto se cayó. Los materiales de la catedral es la teja, ladrillo y cemento, como otras cosas. Y los constructores fueron Fraiser Scrafin, Barbetti, Marcelino Pérez de Arroyo y Adolfo Dueñas. Bueno, la iglesia de San José fue terminada de construir en el año 1832 con una compañía llamada Jesús, los cuales fueron sus fundadores. Los materiales son construidos de adobe, con suelo de ladrillo, vigas de soporte para el techo y torre campanario. Contaba con una puerta al frente y otra al costado, con chapa y cerrojo, ambas eran de madera. Los encargados de construir la iglesia de San José fueron los padres jesuitas, en cabeza el hermano Simón Schener, después del terremoto del 2 de febrero de 1736. La iglesia de San Francisco fue construida entre el año 1765 y 1788. Esta iglesia ha tenido remodelaciones debido a dos terremotos. Sus materiales es el ladrillo, la piedra, el yeso, el estuco, la madera y el hierro forjado. Su fundador fue San Francisco de Asís y su arquitecto fue Fran Antonio García. Continuamos con la iglesia de Belén. La iglesia de Belén fue construida en el año 1681. Esta iglesia tuvo diferentes modificaciones. La primera que encontramos fue en el año 1681 hasta 1689. La segunda fase debido a un terremoto fue en 1717 y 1787. La tercera fue debido a unos sismos que se encontraron en el año 1885 hasta el año 1967 y la última modificación que se encuentra se empezó en el mismo año anteriormente mencionado hasta el año 1970. El fundador fue Juan Antonio Velasco y Jerónima de Velasco y Noguera. Dentro de las personas que se llegan a encontrar que fueron encargadas de las construcciones se encuentra Adolfo Dueñas, pero solo en lo que fue la tercera parte. Y dentro de los materiales que se encontraron fue el cemento, el ladrillo, el estuco y las tejas. Bueno, vamos a pasar a hablar de las características de las iglesias en torno al estilo arquitectónico y sus formas geométricas. Empezamos con la iglesia ermita. La iglesia ermita es de estilo colonial, ya que podemos observar en los arcos de media punta, los cuales los encontramos en todas estas formas, como por ejemplo en el marco de la puerta. Otras características de la iglesia colonial se encuentran en las figuras geométricas que se pueden encontrar en la espadaña con diferentes curvaturas y diferentes tipos de bordes. Otra característica los vitrales, ya que tanto en el vitral y el marco se encuentran diferentes tipos de figuras geométricas, como lo son los triángulos y rectángulos, y estas formas se asemejan a los diamantes. Y otra característica que se encuentra es en las tejas por su forma ovoide y semicircular. Bueno, la iglesia catedral del Parque Caldas, su estilo de construcción es neoclásica, donde se encuentra un gran frontón acompañada de un arco de media punta con tres naves en el interior, una cúpula en la parte superior de la catedral
y alrededor de la catedral se encuentran columnas que se ven reflejadas figuras geométricas o como matas o naturaleza, y también en las estatuas se reflejan las figuras como círculos y triángulos. Bueno, la iglesia de San José, esta iglesia la podemos identificar como barroca porque los frontones son tanto triangulares como circulares. Estos también se parten y adquieren formas curvas o semilíneas y ventanales con formas ovoides. La decoración de la arquitectura barroca se caracteriza por su exuberancia, complejidad y exageración en la inclusión de elementos como juegos de espejos o bóvedas, muros o cúpulas. Además, se integran pinturas y figuras escultóricas en las composiciones. Una de las características que se encuentran en los frontones son figuras que se parten y adquieren diferentes formas como puntas, círculos, curvas y líneas. Este estilo de iglesia se caracteriza por la cúpula que es central y geométricamente se asemeja a formas parecidas a los iglús. La iglesia de Belén se caracteriza por ser de estilo colonial. Dentro de las características encontramos un tipo de columnas posicionadas interiormente, además de unos arcos de media punta en lo que es la entrada de las estructuras. Y también se encuentra la característica de que en el techo, por medio de tejas, se encuentran formas geométricas semicirculares o ciertas formas que asemejan a las olas. La iglesia de San Francisco es una construcción de tipo barroca, se distingue por su arquitectura exuberante y ornamentada, incorpora elementos geométricos como cúpulas, columnas salomónicas, frontones, ventanas decoradas y plantas centralizadas. Estas características geométricas contribuyen a la belleza y a la grandiosidad de la arquitectura barroca. Para terminar, la iglesia del pueblito Patojo. Para terminamos con la iglesia del Pueblito Patojo. La iglesia del Pueblito Patojo se caracteriza por ser de estilo colonial. Dentro de las características encontramos una espadaña, la cual se caracteriza por contener en ella muchos diferentes tipos de figuras geométricas, ya sea arcos de media punta un poco más pequeños. En el techo también encontramos esta característica de que se utilizan tejas, las cuales también se asemejan a formas geométricas semicirculares. Y en la parte frontal de la estructura encontramos la característica de que la entrada también se conforma por arcos de media punta, además de cierto tipo de par de columnas que conforman la entrada. Muchas gracias. Muchas gracias.